Hola, 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 muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Comunidad de fe, gracias para todos, un nuevo tiempo de reunión online. ¿Cómo están familia? ¿Cómo andan? ¿Cómo han atravesado esta semana? ¿Qué están contando? Una semana con un clima que ha refrescado, pero nos preparamos porque está pronosticado la semana que viene mucho calor. Así que a full la pelo pincho, a full el río los que puedan, ¿no? A full el tereré, no sé con qué se refrescan ustedes, que les gusta tomar. Algunos que tienen la posibilidad de cocinar afuera aprovechan. Tiene sus cosas lindas el verano, ¿sí? Yo siempre digo me gusta más el frío, porque te abrigás y listo, pero bueno, también hay que saber aprovechar las temporadas de verano, ¿sí? Verano, como dice Proverbios, dice la hormiga, dice, junta su comida en verano. La hormiga junta y acapara para que cuando llega el invierno, ¿sí? O sea, tener una mentalidad de hormiga, que no es una mentalidad de pequeñez, sino una mentalidad administradora que junta en verano para que cuando viene el clima malo, no está hablando del clima natural, sino la crisis que puede llegar a tocar una nación, un país, ellos puedan retener y administrar eso que fue juntando. Entonces, Proverbios nos enseña, ¿sí? Proverbios 30, que seamos sabios como la hormiga, y le habla a la persona que sea diligente como la hormiga, ¿sí? Así que bueno, de esta manera vamos a comenzar la enseñanza de hoy. Vamos a hablar de las 7 casas de formación de Jesús. 7 casas que ahora vamos a ver. Es importante y lo vamos a ver durante la semana también, posiblemente el día martes y miércoles, o miércoles y jueves, ya va a haber ahí la publicación, estén atentos a las redes. Vamos a estar viendo lugares y cosas que nos van a ayudar de paso. Yo haciendo este tipo de enseñanza, mi idea es que usted pueda de alguna manera ver cómo se interpreta la escritura y qué riquezas podemos sacar de la Biblia. No solamente leer la Biblia por leer, porque eso nos va a nosotros... hay gente que dice, yo leo la Biblia, no entiendo. Claro, porque hay cosas que nos ayudan a interpretar, hay cosas que a nosotros nos ayudan a visualizar, a entender, ¿sí? Por ejemplo, las tipologías, los símbolos. Tenemos, por ejemplo, que uno puede agarrar los números tienen una interpretación. Los nombres, por ejemplo, cada vez que usted encuentra un nombre de una mujer en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, ¿sí? Puede también estar haciendo un tipo de iglesia, la mujer, Adán, Sara, Débora, Esther, un tipo o figura de la iglesia, ¿ve? O también puedo agarrar los patriarcas o Adán mismo, puede ser un tipo o figura de Cristo mismo, ¿sí? David, ¿sí? Como rey, ¿sí? Entonces uno puede ir descubriendo cosas que están escondidas en la palabra. Podemos encontrar, yo siempre digo, cada vez que usted agarra la Biblia y encuentre lugares geográficos que usted desconoce, esos lugares geográficos a nosotros nos van a hablar de mentalidades, de estaciones de la vida. Y en esta tarde esto es lo que yo quiero compartir. 7 casas de Jesús. No voy a hablar de la casa que nosotros tenemos el concepto de casa, sino que la palabra casa se desprende de una letra, mire, una letra hebrea. La primera letra del Génesis o el Bereshit, ¿sí? Es la letra Bet, ¿sí? Bet, que es B larga ET para nosotros en español, y que dice en el principio, pero ahí habla de casa. Bet es casa. Y vamos a hablar que, mire, le voy a mostrar yo que las ciudades que inician con Bet tienen que hablar de casa, ¿sí? Y por eso quiero hablar en esta tarde, ¿qué le parece? Si usted me acompaña, de 7 casas de formación de Jesús. Estoy todo este mes metido con Jesús, ¿sí? Pero Jesús, a veces cuando nosotros solamente nos enfocamos en el nuevo pacto del Cristo impartido, nosotros nos perdemos partes o figuras del Cristo histórico, que si bien vamos a hablar del carpintero, ¿sí? Cuando estuvo el verbo se hizo carne,
ahí vemos en paralelo y como un espejo hacia nosotros, cómo eso a nosotros nos puede servir para ver cómo Dios va a trabajar en nuestra vida. Así que es importantísimo, por eso le he dado algunas pistas. Lo vamos a ver un poquito más profundo el miércoles. Vamos a hablar de los 8 montes de Jesús y vamos a hablar de los desiertos de Jesús y vamos a ver lugares geográficos que no son, por algo están ahí en la Escritura, ¿sí? Y que tienen ciertas verdades que a nosotros nos van a ministrar y nos van a ayudar a ver cómo funcionar y graduarnos de esto, que es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo. Cristo. Así que bueno, ¿qué le parece si me acompaña? Y las 7 casas de formación de Jesús. Para esto, como siempre, me he tomado el trabajito, porque no solamente me sirve a mí de bosquejo, sino me sirve a mí para que usted vea y vaya anotando. Así que no se lo pierda, vaya anotando, si es posible, el PowerPoint que le voy a mostrar. Es importante que juntos trabajemos en esto. A ver si me lo deja ahí mostrar, siempre son unos segunditos para que podamos ir trabajando juntos esta enseñanza. Qué tremendo. Muy bien, ahí estamos. Vamos a comenzar entonces. 7 casas de formación de Jesús, las 7 casas de formación del Mesías. Y ahí vemos ciudades que vamos a ir viendo que él fue atravesando a lo largo de su vida, de su ministerio. Muy bien. Como le decía, la letra B es la segunda del alfabeto hebreo. Su valor numérico es 2 y es la palabra casa. Se refiere en este caso a la casa de Dios. Cuando Dios creó la tierra, quiso hacer un bet, una casa para el hombre, ¿sí? Por eso le digo, expanda un poquito el concepto que usted tiene de casa. Pero hay un interés de Dios, como dijimos el año pasado y siempre lo venimos hablando, de Dios por los hogares, por las familias y por las casas. Las casas en griego es la palabra oikos, ¿sí? Y en hebreo es bet. Casa significa también carpa, tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, Israel. Y en otras palabras, un lugar donde se entiende que hay familia, tanto en el plano terrenal como en el espiritual, ¿sí? Que albergan familia, ¿sí? Es sinónimo de familia. Muy bien, entonces las casas para Dios son importantes. No fueron diseñadas para que sean un centro evangelístico solamente para Dios. Eso puede darse como una naturaleza, porque lo hemos visto nosotros, las casas de paz, las células en las casas, y eso es importante, pero no es la primera intención de Dios. Que pueden darse y funcionar como eso, pero no es la primera intención de Dios. Las casas son para vivir a Cristo, para modelar a Cristo. Quiero marcar este concepto. Las casas son para vivir a Cristo y modelar a Cristo. Que las familias de ahí, de la ciudad, de la región, tomen un modelo para seguir. Por eso hace algunos años atrás había una frase que se usaba, por ejemplo, el ministerio toma tu lugar, y entre otros decían: lo que funciona en la casa, funciona en la nación. Por eso cuando decimos hagan reunión en la casa o tengan un culto en la casa, levanten un altar en la casa, no estamos hablando nosotros de que hagamos un mini culto. No se trata de un mini culto de 2 horas donde el papá agarra la Biblia, les predica a los hijos, no, sino que la vida de Cristo funciona en la casa, el amor, la cena del Señor, sentarnos a la mesa, compartir hasta que Cristo se ha formado, el pedirnos perdón, el mirarnos a los ojos. Y claro, puede estar presente, ¿por qué no?, la palabra, el espíritu de oración, de intercesión. Por eso estamos volviendo a las casas, porque es un diseño de Dios y pareciera que esto se va a extender un poco más. Por eso necesitamos ver un poco más en este plano la importancia de las casas. Vamos a hacer en Comunidad de Fe 2 prédicas más en cuanto a la visitación de Dios o de Cristo en las casas. Así que siga esta línea de pensamiento, porque algo se nos va a impartir a medida que vayamos procesando la palabra. La primera casa es Belén. ¿Qué le parece? Yo le decía que Bet es casa, ¿no? Y cada vez que esto se conjuga con otra palabra, es casa de.
Por ejemplo, realmente Belén se escribe Bet-Lehem, en hebreo, Bet-Lehem, casa de Belén o casa de pan. Y necesitamos, porque ahí donde Jesús nació, Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 es la profecía mesiánica que hablaba que Jesús iba a nacer ahí en Bet-Lehem, en Belén, en la casa de pan. Y esto nos habla a nosotros cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor, lo primero que tenemos que nacemos de nuevo, porque Cristo nació ahí, pero nosotros entramos en la casa de pan. La iglesia se vuelve una casa de pan para definir dos cosas principales. Lo primero que debo definir en mi vida es propósito e identidad. Propósito e identidad. Por eso la primera casa de formación de Jesús, que es para nosotros también, es Bet-Lehem, casa de pan, lugar para definir propósito e identidad. Por eso en ese lugar a Jesús se le llevó 3 regalos por los reyes del oriente. Reyes del oriente que algunos dicen que eran de la tribu de Isaacar. Bueno, algunos sacaron esta deducción, como eran 3 regalos los que le llevaron, era Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no eran 3. Se calcula que era una tropa de gente que llegó ahí a adorar al Señor, porque lo que fueron a hacer era adorar. Mire el concepto de adoración. Qué lindo cuando a una persona se le abren los ojos espirituales y puede ver al niño envuelto en pañales, pero puede ver el propósito. Qué bueno cuando vos en tu vida descubrís el propósito, que a pesar que estás recién comenzando las cosas de Dios, ves que hay un propósito eterno, que no es una casualidad. Por eso se le entregaron 3 regalos. Y hay una naturaleza divina y humana en Cristo que proféticamente nos habla de los 3 oficios principales del rey, profeta y sacerdote, que son 3 unciones que estuvieron sobre el Mesías y que están sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Sobre mí está la unción regia, la unción profética, la unción sacerdotal. Por eso dice que nos hizo un reino de sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Pero el oro es símbolo de realeza. Se le entregó oro, que es símbolo de realeza, dignidad, autoridad y soberanía. Representa gobierno, posición, absolutismo, dominio. Este es en metal, es una representación del carácter firme del hombre y de su reinado. El oro da seguridad, influencia e identidad al que lo posee. Por eso a los recién convertidos nosotros le tenemos que hacer saber que ellos pertenecen a un reino, no a una religión. Por eso se le entrega oro a los bebés, porque oro les sirvió para toda la vida. No era para esos días, no era algo de oro para poner de adorno, sino era para sustentar su vida hasta el tiempo de su manifestación. Incienso simboliza para nosotros el amor del adorador, su conciencia de adorar continuamente a Dios, tu anhelo por una cercanía de intimidad con el Padre, porque desde que recién llegamos al Señor se nos tiene que impartir que lo más importante es la presencia de Dios, buscar con anhelo ardiente el corazón del Padre, y eso tiene que ver con el incienso, este perfume que sube a la presencia de Dios, que son las oraciones de los santos. El incienso representa nuestra alabanza o gratitud, nuestro aprecio y amor por la presencia divina de nuestro Padre. Es la oración intercesora por el hombre caído. Por eso hay 2 cosas que el recién convertido, que recién nace, necesita saber. Ahí lo primero que tiene que aprender es a orar, y luego las escrituras. Son como las 2 piernas que va a necesitar para caminar. Esto lo aprendemos una vez, pero lo vamos a usar toda la vida. Después vendrán doctrinas, otro entendimiento, pero necesitamos enseñarle la intercesión, el poder de la intercesión, de la oración. Por eso Belén es casa de formación, donde se nos enseña a comer del pan, el pan. Por eso hay muchos pródigos comiendo basura, hijos pródigos o hijos que estuvieron en la casa de Dios en Belén,
pero hoy están comiendo comida de cerdos, todo lo que el sistema les ofrece, y los tiene embotados, los tiene hechizados, estupidizados, que no los deja ver la verdad de Cristo. Después, otro regalo que le dieron al Mesías es la mirra. ¿Para qué nos sirve eso a nosotros? Porque vino a ser el regalo del anuncio que proféticamente los momentos más amargos del Mesías. Estaba hablando proféticamente de los momentos más amargos del Mesías, y hay que enseñarle a la gente nueva que no es pare de sufrir esto, sino que es Cristo en mí viviendo su vida y yo muriendo cada día para que Cristo sea manifestado a través de mí. Sí, mirra habla de los padecimientos que vamos a tener que padecer para entrar al reino de Dios. El sufrimiento, la negación continua de sí mismo. La mirra vino a ser el símbolo de humillación plena en la vida de Cristo. Mirra habla de humillación plena, de entrega, de obediencia. Mire, nosotros hablamos, ¿cómo le va a enseñar a los nuevos que tienen que morir a ellos mismos? Y sí, porque es la mejor noticia que ellos pueden escuchar, porque si mueren ellos mismos se manifiesta la vida de Cristo en ellos. Claro, yo siempre digo, ¿qué es la diferencia entre un nuevo y una persona madura en Cristo? ¿Cuál es la primera no diferencia? O sea, ¿en qué no se diferencia? En que el mismo Cristo que está en el maduro está en ellos. Nada más que hay tanto yo que necesita ser crucificado, necesita ser procesado, que esto a veces no nos deja ver o manifestar más de Cristo. El maduro, cuando hablo de maduro, no es de conocimiento bíblico, sino cuánto de Cristo ha avanzado, cuánto aumento de Cristo hay en él. Y mirra habla de los padecimientos. Vamos a tener que padecer, vamos a ser confrontados, discriminados, pero bienaventurados los que padecen por mi causa, porque grande será su galardón, dijo. O sea, no nos enfoquemos en el padecimiento, en las crisis y las circunstancias, sino en el galardón. Bienaventurados por cuanto por mi causa os vituperen, porque vuestro galardón será grande en esta tierra, dijo Jesús en Mateo 5. O sea, siempre hay que enseñarle a la gente que una vez que se mete en los caminos del Señor va a tener que saborear el regalo de la mirra. ¿Por qué? Porque la familia se le va a poner en contra, los amigos del trabajo, los compañeros, gente que antes era íntima, por el espíritu que él está portando, la gente se le puede volver en contra. Pero hay que enseñarle. Así que miren, nosotros, qué exagerado, ¿cómo le va a enseñar a morir? Lo mismo que hacen los musulmanes a los niños, le enseñan a morir desde chico por una causa. Entonces, esto nos habla Belén, segunda casa de formación de Jesús, Beta Bará. Beta Bará es la casa de preparación o la casa de transbordo. Esto ya es una segunda etapa que es tremendo. Mire, Juan 1:28 dice, estas cosas sucedieron en Beta Bará, al otro lado del Jordán. Y quiero marcar eso, al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán es cruzar a otra dimensión, donde Juan estaba bautizando, dice. Por eso nosotros somos hebreos, no somos judíos, pero somos hebreos. Hebreos habla de los que cruzan a otra dimensión. Por eso usted tiene todo un libro en la Escritura que se llama el libro de Hebreos. Hebreos nos habla de los que cruzan a otra dimensión. Ya no soy niño espiritual, sino que ya estoy cruzando a otra dimensión. Pasé otra etapa. Aquí los cielos están abiertos. Aquí es donde ya hay un compromiso. Acá donde inicio el servicio. Por eso otro de los significados de Bet Bara, vieron que también comienza con B. Bet Abara, ¿sí? Ahí sería, ¿sí? Es casa de transbordo. Es cuando Jesús de este lugar sale lleno del Espíritu Santo. Es en este lugar donde desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y desciende sobre él, y es donde es afirmada su identidad. Porque en Belén ya descubrimos la identidad, pero aquí se afirmada la identidad. Ahí es donde comienza el ayuno. Isaías 58:7 dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿No es que partas el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El verdadero ayuno. Bueno, esto lo podemos ver de dos dimensiones. La dimensión natural,
que hagamos eso a nivel social, o la dimensión espiritual, que es que partas tu pan con el hambriento. Está hablando de que ya empieza la palabra, porque pan es palabra, es empezar a compartir la palabra con el hambriento. ¿Qué es evangelismo?, dijo alguien. Evangelismo es aquel que descubrió, aquel hambriento que descubrió dónde había pan. ¿Ve? Por eso cobertura. ¿Por qué? Porque dice que a los pobres errantes albergues en casa. Pobres y errantes. Veámoslo desde lo espiritual. Pobre espiritual y errante, una persona confundida. O sea, está hablando de cobertura, que lo alberguemos en casa, que le demos cobertura espiritual. Después está hablando, número 3, de vestidura. Vestidura, se van a unos amigos acá. 3. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Es un manto de gracia sobre el que está pasándolo mal, con el que está arruinado, está confundido, está atado por el pecado. Lo podamos cubrir la desnudez del que está mal hasta que llegue una etapa de madurez. También está hablando, no te escondas de tu hermano. Habla de compasión, de conectarlo al cuerpo de Cristo, el que es aquel que remienda redes, el que lo vuelve a conectar, aquel que cumple esa palabra que dice, el que hace volver un pecador ha cubierto multitud de pecados. Declaramos en esta hora que en la casa de Trasbordo se mete en comunidad de fe y hacemos volver a aquel pecador al arrepentimiento, y serán cubiertas multitud de pecados. Hay que enseñarle a la gente, número 1, a estar llenos del Espíritu, pero también estar bajo cobertura. Deben ser enseñados en las casas, porque los grandes niveles de revelación de los hombres de Dios serán en los hogares, en las familias. Declaramos una unción de esta etapa sobre los hogares, las familias. ¿Cuántos pueden escribir amén? La casa de Trasbordo, en este lugar, es el área del Jordán. Por eso dice, al otro lado del río Jordán. Fue por donde Josué, por instrucciones del Señor, del Padre, hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea que este lugar había algo especial sobre este lugar, sobre esta región. No era una región geográfica solamente, sino que está hablando de un cruce de dimensión, porque en este lugar también Elías fue arrebatado en un carro de fuego, y Eliseo comprobó la doble porción de la unción de Elías. Y Zacarías aquí, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, el que bautiza, el que sumerge en aguas para arrepentimiento. Pero aquí a Jesús se le abrieron los cielos, porque cuando estamos en esta etapa, es la etapa de la paternidad, es la etapa, por eso la doble porción nos habla a nosotros de paternidad. Eliseo vio ahí cuando fue arrebatado en el Sulam, el Sulam, ahí le puse la imagen, el Sulam, los carros de fuego, fueron arrebatando a Elías, y se soltó la dimensión de la doble porción del Espíritu sobre Eliseo. Es la etapa para los hijos, ahí donde me comprometo con el llamado, con la pastoral, con mis líderes, me comprometo con los pastores, me comprometo con la visión. Esta es la segunda etapa que necesitamos atravesar todos. Bet Bará, ahí está, Bet Bará. Se me confunde a veces porque en hebreo, yo no soy hebreo, pero voy descubriendo estas cosillas en la escritura que son importantes para que se nos abran las casas de formación de Cristo. Número 3, la casa Betsaida. Bet es casa, la casa del cazador, pescador, o casa de redes. ¡Qué tremendo! Mire, la casa Betsaida, Betsaida, la ciudad de Betsaida, este pueblo. Marcos 8:22 dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo, porque Betsaida es donde somos nosotros apartados de la incredulidad. Jesús lo saca. Esto es importantísimo, porque la atmósfera puede estar cargada de incredulidad. Es saber leer los ambientes. Pues en Betsaida aprendemos a leer los ambientes. Después de escupirle los ojos y poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad.
26, Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo, porque ese pueblo estaba contaminado por la incredulidad. Betsaida es la etapa donde empezamos a discernir. Betsaida es la casa de formación donde se nos despierta el discernimiento espiritual y le empezamos a abrir los ojos a la gente. Empezamos a entender el mundo del espíritu, la incredulidad del corazón de la gente. Por eso podemos pesar los espíritus, poner en balanza lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En Betsaida nos prepara para esto. Por eso diga conmigo, lo sacó fuera del pueblo. Hay atmósferas de incredulidad donde no te dejan funcionar. Gente con la que tú a veces hacías alianzas, pero ahora vas a tener discernimiento para cerrar los oídos y el corazón a las palabras de esa gente, que lo único que han hecho en este tiempo es apagarte la fe y lo único que te tiran son malas. Diga conmigo, tengo el Espíritu de Cristo. Voy a sacar a la gente que realmente quiera el milagro, que realmente quiera lo de Dios. Lo voy a sacar de esos lugares de incredulidad, infectados con incredulidad. Betsaida es el lugar donde salieron la unción evangelística. Mire, porque a pesar de que es un lugar de incredulidad, podemos encontrar gente de Dios con el espíritu correcto para hacer que esa unción corra por todas las ciudades de Argentina. Betsaida es donde, mire, dice que 3 discípulos de Jesús eran de Betsaida. Mire, escuche esta gente: Simón Pedro, su hermano Andrés y Felipe. ¿Qué vemos ahí? Una unción evangelística. Porque Betsaida también, si bien es un lugar donde vamos a encontrarnos en esta etapa, donde vamos a orar por la gente, por los enfermos, vamos a profetizar, vamos a levantar con una palabra al caído. Betsaida también es un lugar para descubrir gente que está escondida entre la multitud, que ya y lo sacaremos de su oficio para darle el oficio ministerial. Por eso le dice: ya no serás pescador de peces, le dice, voy a cambiarte el trabajo, le dice, ahora serás pescador de hombres, y así como yo te hice funcionar ahora al tirar las redes, así se te va a llenar las redes. Por eso Pedro, en su primera predicación, después de ser lleno del Espíritu Santo, 3.000 personas se convirtieron. Por eso Betsaida es el lugar para activar a los pescadores de hombres y cuidarse de la atmósfera de incredulidad. Betsaida es la casa de formación de Jesús para encontrar a los discípulos. Vamos, levante su mano y digan conmigo: podemos estar en ambientes de incredulidad, pero nunca hay que perder la visión, nunca hay que perder el ojo, porque ahí hay gente que sí está necesitando y serán activados para levantar la gran cosecha final en los últimos días sobre esta tierra. Vamos, en el nombre de Jesús, digan conmigo: estaremos atravesando por Betsaida. Dígalo, con ojos abiertos para discernir, pero también para capturar a la gente de Dios con una unción evangelística, para que tomarlo de un agente anónimo a ser pescadores de hombres por la palabra del Señor. Vamos, ¿cuántos escriben amén ahí? Número 4, la casa de Betesda. Qué tremendo esto. La casa de Betesda es casa de gracia y misericordia. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Bet, dijimos que es casa. Esda es gracia y misericordia, la cual tiene 5 pórticos. Diga conmigo ahí en casa: 5 pórticos, 5 portales que abrían. O sea, muchos caminos y muchas puertas para llegar a ese estanque. En esto yacía una multitud de enfermos. ¿Quiénes están en Betesda? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esto puede ser a nivel natural, pero siempre le digo, lea la palabra en el plano espiritual. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, gente ciega espiritualmente, que necesitan ser abiertos sus ojos espirituales. Cojo, gente que llegó al Señor, pero no está ni adentro ni afuera de la iglesia. Y paralítico, gente que está, digamos, paralizada en ciclos de fracaso, que esperaban, dice, el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Mire, hay varias teorías y hay varias versiones de la Biblia. Una versión dice que era un ángel del Señor, pero no, claramente no dice hay un ángel del Señor. Estudiando y profundizando un poquito, hace un tiempo atrás escuchamos nosotros un hombre de Dios y yo lo profundicé. Un ángel podía ser en este momento un elemento de distracción para el Señor, porque el Señor estaba pasando por la ciudad y había ahí un ángel que descendía, que posiblemente no era del Señor, era un ángel caído.
y agitaba el agua. Qué interesante, porque ahí están los ángeles del Señor, y acuérdense que Satanás es un ángel, pero es un ángel caído. Y que el 33% de los ángeles cayeron con él. Y el primero descendía al estanque, el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Claro, 5 pórticos es cuando la gente está desesperada y empieza a buscar en hechiceros, empiezan a buscar en curanderos, empiezan a buscar en el reiki, empiezan a buscar en el yoga soluciones y empieza a meterse en nueva era y en cosas, pues son 5 portales para entrar por ahí. Quiero mostrarte algo, porque dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Quién era la puerta de las ovejas? Cristo, porque Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que entre por mí. O sea, Él es la puerta para nosotros, pero hay 5 portales que se abren en una dimensión de maldad, que sí te pueden ofrecer sanidad. Por eso la gente se mete a la Iglesia Universal, se meten en fetichismo, se meten con el curandero, creen en cualquier cosa, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta, así como hizo Jesús, abrirle la puerta. El paralítico llevaba, mire, 38 años esperando, 38 años esperando un toque de un movimiento del agua, un ángel. Mira, ahí le puso una foto real del pórtico. Uno de los 5 pórticos, pues 5 puertas para llegar hacia abajo eran descendentes, unas escaleras. Entonces le pide a Jesús que lo lleve, porque para estar cerquita cuando descienda ese ángel. El ángel era disociante, era distractor. Por eso aquí, en este lugar, es un lugar para salir de la postración y desenfocarse, desenfocado por el ángel. El paralítico estaba 38 años esperando de un ángel, pero se le apareció el Mesías, se le apareció el Señor. Este es el lugar donde nosotros vamos a dar la definición a la gente y le vamos a predicar el evangelio correcto, el evangelio del Señor, el evangelio de poder. El evangelio es poder y sabiduría de Dios. Dice, y al mismo tiempo que el pueblo de Israel estuvo perdido en el desierto 40 años, 38 años perdidos y 2 con visión. Esta es la casa de Dios que enfoca a los hombres. Jesús vino ahí, al estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque gracia y misericordia se le mostró. Mientras que las religiones te imponen doctrinas de hombre, te ponen cargas para que seas sano, para que venga un milagro, para que haga un sacrificio a ver si Dios se le place sanarte, y te ponen demanda. La gracia y la misericordia se abren en Betesda para los paralíticos espirituales, y en esta instancia nosotros podemos encontrar a esa gente y levantarlos en el poder de la palabra. Lugar para salir de la postración. Betesda es donde salimos de la postración, de los ciclos continuos de fracaso, ciclos continuos de pecado, ciclos continuos de estancamiento espiritual, y nos volvemos a enfocar. Ya no nos enfocamos en los milagritos, sino que nos enfocamos en la puerta de las ovejas, y entramos por la puerta de las ovejas, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entramos por esta puerta. Dice, yo entro por esta puerta. Número 5, la casa Betania. Betania es casa de aflicción. Betania es casa de aflicción, lugar para quebrar el frasco de perfume. ¡Qué tremendo! Ahí donde estaba María de Betania, ahí estaba la casa de Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Pero también estaba la casa, en Betania estaba la casa de Simón el fariseo. O sea, que convivían los íntimos del Señor, pero también estaban los religiosos que solamente querían los beneficios de Cristo. En Betania dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Ahí está, Betania. Ahí estaba la casa de Lázaro, donde estaban Marta y María. Marta, la afanada, y la otra, la adoradora. Es donde Dios va a separar lo que es de lo que no es. Por eso aquí en Betania se define el lugar de adoración y se define la honra. La casa de formación era Jesús, ahí donde nosotros nos definimos, porque Jesús realmente, ¿quién definió? ¿Quién lo quería a Él y quién quería los beneficios de Él? En Betania es donde nos definimos, porque Marta solamente quería servirle sin tener la palabra de revelación. Pues dice, María se quedó con la mejor parte, pero Marta, afanada y turbada, está
Marta afanada es el cristiano que continuamente quiere servir, pero no quiere detenerse, no quiere buscar la presencia del Señor, no quiere dirección, o se mete en ese plan de orgullo que todo lo racionalice, no busca la palabra de revelación. Betania es definición, porque es un lugar de aflicción, de quebrantamiento. Betania es casa de quebrantamiento, de aflicción, porque ahí es donde se quiebra el frasco de alabastro, en la casa de Simón, en el medio de la... Tú puedes estar en medio de religioso, pero puede entrar ahí esta mujer pecadora y quebrar el frasco, que es el perfume de la adoración. Es sacrificio, la adoración es sacrificio, porque dice que le costó el trabajo de todo un año a esta mujer para comprar ese perfume, para derramarlo en la cabeza de Jesús. Es las ofrendas sacrificiales, es lo que ha sembrado para el reino de Dios. A ti te estoy hablando, familia de la fe, gente que han sido fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, en sus primicias, que han sembrado en el reino y han hecho a un sacrificio, poniendo siempre primero el reino de Dios. Para ellos esta palabra, porque en Betania es el tiempo donde el Señor te expone y sales del anonimato, porque esa mujer quebró el frasco de alabastro en Betania. Pero Jesús dijo esta palabra: de esta mujer se va a hablar hasta los últimos días en la tierra. Y hace más de 2020 años que pasó eso, y Jesús en todos los púlpitos, y como en esta tarde se habla de esa mujer que hizo un sacrificio de adoración. Betania es aflicción, es quebrantamiento, es sacrificio, pero es verdadera adoración. ¿Por qué verdadera adoración? Porque adoración tiene que ver con entrega, adoración tiene que ver con verdad, con sinceridad, con transparencia de corazón, pero siempre honrando al Rey sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuántos escriben amén? Qué tremendo. Entramos en esa etapa. Número 6, ya me van quedando 2 puntos. Mire, voy rápido. Esto es para profundizar, no es para una prédica, pero hay algo que se va a despertar en los hogares. ¿Cuánto están creyendo? Yo dije, wow, empecé a descubrir esto. Dije, esto es lo que va a empezar a caer sobre las casas. Ni hablar la semana que viene, el próximo sábado. No te dejé de conectar. Vamos a hablar de las 12 visitaciones de Jesús sobre los hogares que vamos a tener en este año. Aunque nos encierren en la casa, no importa, porque lo importante es que estemos en el Espíritu y viendo la visitación y la administración de Cristo sobre los hogares, y vamos a ver qué cosas va a ministrar Cristo sobre los hogares. Van a ser los próximos 2 sábados, así que prepárese. La 6 casa de Betfagé o Betfagé, casa de higos inmaduros o de brevas, de higos verdes que todavía no han madurado. Estaba cerca, mira, ahí le puse el mapa, cerca del monte de los olivos, cerca del monte de donde se predicó. Estaba en una loma encima de Betania. No voy a entrar a explicar geografía, pero yo le dije, los lugares geográficos nos hablan a nosotros de una mentalidad. Betfagé es casa de higos inmaduros y brevas. ¿Pero qué pasó aquí? Mateo 21:1, Marcos 11:1 y Lucas 19:29, le puse 3 evangelios que hablan de lo mismo. Dice, como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos. ¿A qué los envió? Dije, vayan a buscar un pollino, dígale al dueño que es para mí, lo van a encontrar atado, está así, y ellos tuvieron que recibir una orden loca de Jesús. Esto es fe. En Betfagé se despierta la fe y la obediencia, porque Dios lo que está pidiendo en este tiempo no es solamente sacrificios a veces, sino obediencia. Hay gente que quiere reemplazar los sacrificios porque viene con desobediencia. Obediencia es parte de la adoración. Por eso dice Lucas 19, dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama Las Olivas, envió 2 de sus discípulos, lugar de obediencia y para enviar. En esta etapa donde vamos a enviar gente y vamos a ver su corazón realmente. Vamos a ver cuán obediente es. Si obediencia inmediata o obediencia tardía. 99% de obediencia es desobediencia. ¿Por qué no me funciona, pastor? Yo he sembrado. Porque lo has hecho tarde.
Mira, ayer me puse a revisar sobre finanzas y leí ahí que la ofrenda de Caín y Abel, Caín dice que transcurrieron los días, recién vino a dejar la ofrenda, y a mí me sonó esa palabra, transcurriendo los días. O sea que cuando tenían que darle al Señor lo que era del Señor, dejó pasar unos días y se lo entregó después. Porque aquí es donde se define no solamente el tipo de ofrenda o de simiente, sino la mentalidad. Lo hago como quiero. Aquí donde es procesada la rebeldía pasiva. Lo hago pero a mi tiempo, lo hago pero a mi manera, lo hago, y ahí es donde está el problema. Porque Cristo es el Señor. Por eso en Betfagé se revela el Señor. Nos revela el Rey. Jesús mandó, vayan a buscarme ese pollino que me lo van a... Es para mí. Está loco. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Está loco porque tengo que ir, desatarlo y pedírselo al dueño. Y el dueño ya sabía, porque Cristo los prueba muchas veces en obediencia. Muchas cosas nos va a pedir al Señor locas que van a ser en fe, que nos movamos en obediencia, le damos mucha vuelta de rosca, mucho gregré para decir Gregorio, mucha rosca, vamos a orar más, vamos, si el Señor dijo, la mies es mucha y y la cosecha está lista, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Señores, lo que más falta en este tiempo es obreros, gente comprometida, que quiera hacer la voluntad del Señor, no solamente buscar los beneficios del Señor. Y aquí en Betfagé, en esta casa, en la séptima etapa de Cristo, se nos define la obediencia. Obediencia por transmisión de vida, obediencia por querer agradar, obediencia en fe en el nombre de Jesús. Digan conmigo, entramos en esta etapa. A los maduros, digan, entramos en esta etapa de madurez. Madurez me ayuda a heredar, madurez me lleva a la herencia. Y número 7, para terminar en esta tarde, qué tremenda esta palabra, Bet-tefilá. ¿Qué es Bet-tefilá? Casa de oración. Mateo 21:13 dice, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los cambistas, los fariseos, los saduceos estaban vendiendo ahí adentro, habían hecho del templo, sí, que no es lo típico edificio de nosotros, sino que eran los templos de Jerusalén, eran enormes y tenían sus diferentes lugares, habían hecho comercio ahí adentro, o sea, había una total distorsión, habían perdido el celo de Dios y el temor de Dios. Por eso, señores, como dijo el líder de Jucún hace años atrás, que Dios le habla en oración, estaba preparando los discipulados, dice, si mi casa no es de oración, no es mi casa, le dice Dios. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. Señores, si ahora diga conmigo, yo soy el domicilio de Dios, soy la casa de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener comunión, intimidad, buscar su palabra, porque oración no es solamente hablar, sino aprender a escuchar al Señor. Y acá es lugar de confrontación y definición, porque dice, Jesús hizo un látigo de 3 cuerdas y dice que le dio la vuelta a la mesa a los cambistas. Esto para usted, que si usted solamente piensa que Jesús es amor, es paz, ay Dios, no, usted no lo conoce a Jesús, necesita revelación. Jesús era recaliente, usted no lo conoce a Jesús, lea las Escrituras. Porque dice, erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios, le decía a los fariseos. Si no lo pudieron ver a Jesús, lo mandaron a matar. Usted no caiga en eso que Jesús es un hipón. Jesús no es hippie, amor y paz. No se equivoque ahí. Y cuando la Biblia habla de amor, habla del amor según Dios. El amor ágape, que se entrega sin querer recibir nada. Y cuando habla de paz, habla del shalom, que es completar a una persona en su ambiente y en su interior con salud, bienestar y en todo. No es paz de tranquilidad, ay, me fumo algo. No, esa paz loca, estúpida. No es la paz romana de cuando dice que en paz descanse. No es esa paz, es la paz, el shalom del Padre, porque Dios es un Dios de paz. Por eso me gusta esa palabra en Romanos que dice, y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz es un Dios de guerra, porque no puede haber paz si no hay guerra. Y en Bet-tefilá, en casa de oración, es guerra espiritual, es confrontación, es intercesión, lugar de confrontación y definición, porque Jesús confrontó a los fariseos, confrontó a los cambistas y los mandó, los agarró a azote, hermano. Qué lindo, a mí me gusta eso, porque claro, ese es el Señor.
El Señor dice, esta es la casa de mi Padre. ¿Qué manga de basura? ¿Qué han hecho ustedes de la casa? Esta es una casa de oración, una casa para su presencia, para honrar, para traer ofrenda, para los sacrificios, para traer los diezmos, para cumplir con las normas del Señor. Y usted se ha distorsionado tanto su sacerdocio que han hecho de la casa del Señor un libertinaje y lo han vuelto un comercio. Entró un espíritu de error en ese lugar. Por eso en Betifilá, en la oración, en esa etapa, nosotros vamos a confrontar el pecado, pero no para hacer sentir mal al pecador. Vamos a confrontar el pecado de la religión, el pecado de la religión, que es el peor pecado. Pues nosotros no somos una religión, somos los hijos del reino, señores. Y cada vez va a ser más definido quiénes sean los hijos del reino y quiénes son los hijos de la religión. Por eso vamos a armar el látigo de 3 trenzas. Y al religioso hay que darle. Miren, el otro día yo tuve una experiencia con esto, con los partidos de fútbol. Yo soy me gusta el fútbol. ¿Qué quiere que le diga? Viene alguien y yo lo estaba cargando, ¿no? A mí me cargan igual. Me hacía así con la Biblia, que cómo yo iba a cargarlo si yo era pastor. A él estaba enojado porque yo lo estaba cargando, había perdido Boca. Me hacía así con la Biblia, le digo, vos el día que vos leas la Biblia más que yo le dedique más horas y tiempo a la búsqueda de la palabra y te pongas a servir por un cristiano apartado por un cristiano y te ponga te enchufe a las cosas del Señor, le sirvas al Señor con pasión y le dediques más horas de tu tiempo y de tu día a las cosas del Señor, vos me podés venir a hablar. Si no, no me hablé de la Biblia. Si vos no lo agarrás, hace años que no agarrás la Biblia, no me hagas así, no seas hipócrita, le digo. Después me vino a pedir perdón, claro, pero lo tuve que confrontar. Porque a veces los cristianos nos hablan y agachamos la cabeza. No, que se va a ofender mi tío, mi tía. No, señor, hay que confrontar. Hay que hablar, hay que expresar. Por eso necesitamos prepararnos. No es que yo lo ridiculicé, sino confronté porque yo discerní un espíritu religioso. Hablame de cualquier cosa, pero no me venga a decir, señores, hay gente que puede hacerse el santo así, pero no te agarra la Biblia nunca, no ora, no busca, no intercede, no se prepara. Entonces tenemos un religioso. Erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios, le dice Jesús. Ustedes, teniendo la llave del conocimiento, no entran ni dejan entrar a la gente al reino, que es el espíritu maldito de la religión. Porque puede ser que la gente quizá hoy no está pisando en la iglesia, capaz que el pibe se droga a la esquina, pero el tipo es capaz de decirte que no, yo no voy a la iglesia, pues la iglesia está lleno de hipócritas. Y el tiempo está revolcado en el pecado, no tiene ni autoridad para decir nada. Ese es un espíritu religioso. Porque religioso siempre lo vemos solamente adentro de la iglesia. Religión es todo concepto errado de Dios. Que tenga mano de hombre, así haya ido una vez a la iglesia y se haya creado una imagen, lo que sea. Por eso conoceremos la verdad y la verdad será libre. En la casa de oración es el lugar de confrontación y de definición. ¿Qué le parece si la repasamos a las 7 y terminamos con esto y vamos a soltar una palabra de oración? Número 1, Bet-Lehem, Belén, casa de pan. Ahí descubrimos el propósito y la identidad. Casa Bet-Tabara, casa de preparación o casa de transbordo, donde somos dimensionados los hebreos y pasamos a otra dimensión, dimensionados al llamado eterno. Casa de Betsaida, de la casa del cazador, del pescador o el que caza con redes. Es ahí donde somos activados en la unción evangelística y discernimos la incredulidad en la gente o las atmósferas. Número 4, la casa Betesda, es casa de gracia y misericordia, donde somos reenfocados y rompemos los ciclos de postergación y se quiebra la parálisis. Ya estoy orando. La parálisis espiritual, que no podés orar, que no podés, como que no siento que tengo autoridad. No. Se despierta algo en tu espíritu en esta tarde en el nombre de Jesús. Número 5, Betania, casa de aflicción, es donde nos volvemos enfocados en la adoración, en sacrificio, en adoración, donde se quiebra el frasco de alabastro, donde hay sacrificio de alabanza, sacrificios de labios que confiesan tu nombre, dice la palabra. Número 6, Bet-Fagé, casa de higos maduros, breva, donde somos enviados por fe a hacer cosas locas en obediencia. Y Bet-Tefilá, casa de oración, donde ahí confrontamos y ponemos orden en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué bueno, qué buena esta tarde. Qué bueno esta tarde podemos nosotros
disfrutar a través de la vida del Señor. Podemos ver nosotros en nuestra vida un reflejo de cómo diferentes etapas de nuestra vida, aún del recién nacido, va llegando a una madurez espiritual. Señores, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este presente siglo. Señores, hay ángeles caídos que están operando en las naciones y nosotros solamente los cristianos, lo único que opinan de nosotros somos buenitos. No, se termina esa etapa. Es la etapa de la manifestación de los hijos maduros. Es la etapa de la manifestación de los que buscan la herencia. La etapa de la manifestación de cortar con toda religiosidad, con toda incredulidad, con todo lo que nos viene frenando todos estos años. Yo declaro y estoy profetizando a través de esto también. Estoy anunciando hacia adelante, en el nombre de Jesús, que cada etapa en la que tú te encuentres será dimensional, será una etapa dimensional. Así como dijimos que el lugar donde Juan Bautista, donde Josué cruzó al otro lado del río Jordán, por eso aclaraba, al otro lado del río Jordán, donde Elías soltó la doble porción sobre Eliseo, en ese lugar entramos porque es un lugar de formación y paternidad. Declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús, que todo huevo de aspi de la serpiente, toda incredulidad, toda religiosidad se quiebra ahora en las familias. En el nombre poderoso de Jesús empieza un espíritu de vida a soplar desde los cuatro vientos, empieza a soplar. Profetizo al espíritu que sopla del oriente y del occidente, del norte y del sur, sobre los hogares, sobre las familias de esta comunidad, en el nombre de Jesús. Y venimos a la transparencia, a la verdad, al sacrificio. Venimos a ser tomados como militantes, como soldados de esta embajada que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Padre, levanta embajadores, obreros que lleven tu nombre, que lleven el evangelio, que, Señor, danos una unción de rompimiento en esta hora, una unción que rompa, Padre, las atmósferas, que rompa, Señor, las estrategias del enemigo en el nombre de Jesús. Que cada etapa de formación, Señor, la podamos visualizar en nuestra vida y que salgamos de todo estancamiento, parálisis, fracaso familiar, espiritual, financiero. Padre, viene una palabra de orden para los hogares en estos días. Padre, al analizar tu vida como un espejo para nosotros, podemos ver que nada fue por casualidad, porque dice tu palabra que en Pedro, que sigamos tus pisadas. Padre, eso quiere decir que hay cosas que tendremos que atravesar para madurar. Hay cosas que en donde tendremos que vivir aflicción, Padre, pero estamos confiados porque tú venciste el sistema del mundo. En el nombre de Jesús, atamos ahora toda fuerza del enemigo que quiera perturbar, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de crisis, todo espíritu de discordia en los hogares, todo espíritu de desenfoque, de distracción, todo lo que viene a estorbar la oración, la enseñanza, todo lo que viene a estorbar, Padre, todo lo que viene a ser una piedra de tropiezo empieza a salir y a ser quitada de los caminos. Padre, se pavimenta los caminos y activo la aceleración, se activan los pies, pero no presurosos al pecado, sino presurosos a la gracia, al favor del Padre en este tiempo. Padre, danos la unción evangelística, Padre, para ser tomado en este tiempo y tirar redes, sean en redes sociales, sean en la calle, sean en los lugares de trabajo, sean en los lugares de esparcimiento, donde se abre una puerta, abriremos, Padre, en Betesda, ese portal de las ovejas, para que entren a Cristo, Padre, y sean dimensionada esa gente a su llamado eterno, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que está conectados en esta hora y declaramos, Padre, esta semana una semana de bendición, una semana donde decidimos madurar y donde decidimos hacer la voluntad del Padre. Abrazo grande para toda la familia, abrazo a todos los que están conectados. Comparta, suscríbase si no se suscribió al canal, dele me gusta, compártalo en las redes, vuélvalo a repasar y profundícelo, porque yo lo que hice es ponerlo ahí, pero yo sé que el Señor, si usted lo ora, lo busca, lo puede profundizar y va a haber más revelación para usted. Estoy creyendo esto, que el cuerpo de Cristo, en las diferentes gracias,
en los diferentes corazones va a haber una revelación en qué etapa tú estás y a qué etapa necesitas atravesar y avanzar. Te abrazo en el Espíritu, en el Señor, y declaramos que este 2021 será un tiempo de estabilización para nosotros. No vamos a ser movidos, sino que vamos a estabilizarnos para luego progresar. Abrazo grande, te bendigo. Gracias por estar ahí.